Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Vaticano evita comentar las palabras del Papa Francisco. A pesar de la tormenta que suscitaron las palabras del Papa sobre las uniones civiles de personas homosexuales, el Vaticano aún no la ha contextualizado ni comentado. El director del documental asegura que entrevistó a Francisco, pero las declaraciones son de una entrevista de mayo de 2019 a una televisión latinoamericana. El único que ha comentado es Antonio Spadaro, uno de los colaboradores no oficiales del Papa en el ámbito de la comunicación. Hay partes de la entrevista que dio a Valentina Alazraqui, una periodista mexicana. En ese diálogo el Papa habla de un derecho a la tutela legal de parejas homosexuales que no entra en conflicto con la doctrina de la Iglesia. En otra parte del documental se dice explícitamente que Francisco no pretende hacer cambios en la doctrina, aunque el Papa al mismo tiempo se muestre como una persona abierta a las exigencias reales de la vida concreta de las personas. Si las declaraciones proceden de la entrevista de mayo de 2019, el Papa hablaba de la situación de homosexuales rechazados dentro de su familia, algo que había comentado en el avión papal. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. La segunda parte se refería a su posición como presidente de los obispos de Argentina respecto al matrimonio entre personas homosexuales. El Papa piensa que el matrimonio en ese caso no es admisible, pero que es justo que estas personas accedan a una cobertura legal en lugar de vivir en la incertidumbre. La oposición bielorrusa gana el premio Sájarov 2020. La oposición bielorrusa, liderada por Svitlana Tsikhanouskaya, ha sido reconocida con el máximo reconocimiento de la Eurocámara en Derechos Humanos, el premio Sájarov. Tsikhanouskaya es exprofesora de inglés y se convirtió en el rostro de las protestas ante el fraude de las últimas elecciones en Bielorrusia en agosto. Actualmente vive exiliada en Lituania. Esta fue su intervención en el Parlamento Europeo en septiembre, donde denunció los abusos de Lukashenko, quien gobierna el país desde hace más de 25 años. Were raped, were tortured. And for you to understand, this is happening in the middle of Europe in 2020. Entre los nominados a este premio también estaba el actual arzobispo de Mosul por su liderazgo en la etapa de auge del Estado Islámico. Ayudó a evacuar a la población y salvó más de 800 manuscritos históricos de la destrucción por parte de los fundamentalistas. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Lucas, tenemos nosotros esta frase de Jesús o esta llamada de atención de Jesús, donde le dice que el rey había mandado a matar a unos galileos porque estaban ofreciendo sacrificios. Y Jesús les dice, ¿piensan que ustedes, que esos galileos que murieron, eran más pecadores que el resto de los galileos? Seguro que no. ¡Qué belleza! Algunas veces nosotros, en la vida cotidiana, cuando le pasa una desgracia a una familia, a una persona, decimos, ¿qué estará pagando? Como queriendo decir, ¿qué pecados más grandes tiene? Y ahora el Señor nos da una cachetada de guante blanco y nos dice, ¿ustedes creen que esas personas que padecen eso son más pecadoras? Por supuesto que no. Por eso, antes de hablar o de juzgar o de criticar a los demás, debemos de pensarlo una y otra vez, porque con toda seguridad, esos hermanos a los que criticamos son mucho mejores que nosotros mismos en ocasiones. Y aparte el Señor ahora nos dice que si andamos en esta vida y no producimos frutos, que Él le ha dado la orden al que poda, al administrador, para que corte esa higuera, porque está ocupando un lugar en balde. Pero ahí viene lo hermoso del viñador.
Y le dice, no, Señor, deja que primeramente afloje un poco la tierra, le eche abono, para ver si este año que viene da fruto. Y si no da fruto, entonces sí la cortamos. O sea, el llamado del Señor es para que demos frutos con la gracia bautismal que hemos recibido. Y esos frutos tienen que reflejarse en nuestra vida cotidiana, tienen que reflejarse en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno donde nos desenvolvemos. Frutos de amor, de compasión, de solidaridad, de servicio, de entrega, de amor, de perdón. Que el Señor nos dé la gracia de producir frutos. Que así sea. Honduras, Nicaragua y Costa Rica quieren lanzar el primer satélite para Centroamérica. Mediante la iniciativa centroamericana denominada Speyton, impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ha propuesto como objetivo regional que países como Honduras, Guatemala y Costa Rica sean los pioneros en llevar a la órbita el satélite centroamericano denominado Morazán. Este proyecto, avalado por el Sistema de Integración Centroamericana SICA, confirmó que a la fecha 60 estudiantes están inscritos en la convocatoria y de estos, 18 serán seleccionados. Bien, lo que implica es de que vamos a tener esa sinergia entre comunidad centroamericana, donde nuestros chicos de Honduras que han sido seleccionados pueden interactuar con chicos guatemaltecos y chicos costarricenses. Eso nos va a permitir generar entonces esa alianza entre todos ellos para poder generar una sinergia como región. Para los expertos, contar con este satélite permitirá que los países centroamericanos puedan generar desarrollo y cambios, como la prevención y alerta ante desastres naturales y fortalecer las comunicaciones, entre otros. De datos atmosféricos en cuencas hidrográficas hasta poder brindar información para seguridad alimentaria. Entonces eso conlleva y genera situaciones muy importantes a nivel de cómo podemos salvaguardar vidas, a nivel de alimentación y nutrición de personas, o cómo podemos nosotros mejorar la vida generando alarmas o alertas tempranas. El proyecto es en honor al general Francisco Morazán, quien soñaba con una Centroamérica unida en su desarrollo. Se espera que para el próximo año más países decidan sumarse a la iniciativa. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en instancia de responsabilidad de la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. A continuación les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de El Salvador de los últimos días, traídos gracias a la cortesía de nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. El Foro Nacional de Salud hizo fuertes reclamos al gobierno por deficiencias en el sector de salud pública, como el desmontaje del primer nivel de atención en plena pandemia, la falta de transparencia y sin concretar la promesa de una reforma de salud como se decía en el Plan Cuscatlán.
Morena Murillo, representante del foro, cuestionó sobre el paradero de los 170 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, donde 80 eran para el nuevo Hospital Rosales y el resto para el Hospital de la Zona Norte y otros centros de salud. Los dirigentes también manifestaron su disgusto por la reserva de información que el Ministerio de Salud ha decretado con respecto a los datos y estadísticas de pruebas del COVID-19. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, manifestó que no existe una agenda oculta atrás del estudio que la comisión ad hoc, nombrada por él, hará sobre la Constitución de la República. El funcionario afirmó que este estudio solo busca obtener respuestas tras la revisión exhaustiva de la Carta Magna y mejorar los artículos que consideren oportuno para el país y la democracia. Buscamos hacer un estudio sistemático y sistémico de todo el cuerpo normativo fundamental para evitar que hayan incoherencias, contradicciones o vacíos, afirmó el vicepresidente. La Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República emitió una resolución con 10 reparos en la administración del mercado Cuscatlán entre enero de 2017 y 2018, durante la administración del actual presidente de la República, Nayib Bukele, en ese entonces alcalde de San Salvador. Esta resolución detalla irregularidades y responsabilidades patrimoniales y administrativas de los involucrados, entre quienes se encuentran Bukele, Mario Durán, Rolando Castro y otros funcionarios que acompañaron la gestión municipal. La resolución manifiesta que los funcionarios deben responder por una responsabilidad patrimonial de más de 3 millones de dólares. Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, no quiso explicar a detalle la investigación del periódico digital Factum, donde involucran a la autónoma con el periódico Diario El Salvador, lanzado por el gobierno de Nayib Bukele. Según Factum, el 99% de las acciones de este nuevo periódico pertenecen a Perforadora Santa Bárbara y el otro 1% a la Compañía de Luz Eléctrica de Aguachapán, CLEA, que son propiedades de CEL. Ante esto, Álvarez se limitó a decir que Factum habría sacado esa información del registro de comercio y que las palabras del presidente Bukele habían sido más claras que el agua, en cuanto a que este periódico le dejará utilidades al Estado. Las remesas familiares han mostrado una recuperación en el mes de septiembre, con respecto a los meses anteriores, donde mostraron una reducción como consecuencia de la pandemia desde marzo del presente año. El Banco Central de Reserva expresó que esta tendencia es a la alza y que en septiembre de 2020 se acumularon más de 4 millones de dólares, que significa un 0.8% más que el mismo mes en 2019. Las expectativas son positivas y espera que esto sirva de mucho a las familias salvadoreñas de cara a paliar los efectos de la pandemia en la economía del país. En noticias de Estados Unidos, las visiones de inmigración de Trump y Biden chocaron en el último debate presidencial. Un debate sin interrupciones entre los candidatos marcó la noche de este jueves. El tema de la inmigración tuvo cabida en este último encuentro. Trump fue consultado por las denuncias de que 545 niños que llegaron a la frontera y fueron presuntamente separados de sus padres aún no han sido reagrupados con sus familias. Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera más fuerte que nunca. Los padres vinieron, sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres. Y esos niños están solos, no tienen a dónde ir. ¿A dónde ir? Es criminal, es criminal. Biden criticó las políticas de asilo de permanecer en México establecidas por la administración Trump y de regreso recibió las de su oponente. Nos deshicimos de la política de captura y libera y nos deshicimos de un montón de cosas horribles que ellos pusieron en marcha, pero él tuvo 8 años como vicepresidente. No hizo nada excepto construir jaulas para encerrar a niños. La política de capturar y liberar. ¿Sabes de qué estamos hablando allí? Que de hecho si tienes una familia vino cruzando la frontera y luego los arrestan. De hecho se les dará un día para presentarse en una audiencia y adivinen qué, se presentan. Las visiones de los candidatos también chocaron sobre el manejo de la pandemia. Biden presentó un panorama oscuro para los próximos
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Estamos contentos por celebrar hoy a San Antonio María Claret, porque hace hoy 150 años partía a la casa del Padre a los 63 años de edad, desterrado, perseguido en el sur de Francia, pero con una vida llena de frutos apostólicos en medio de persecuciones y sufrimientos y cumpliendo el ideal que él se había propuesto: arder en caridad y abrazar por donde pasaba, transmitiendo el mensaje de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos dio a San Antonio María Claret. El plan político en Perú pues sigue muy dividido, sobre todo por la cuestión de que hay algunos partidos que están presentando la vacancia del presidente, lo cual da mucha inestabilidad y, como dicen muchos, es un absurdo y es algo que perjudica a la nación cuando está en cuestión el presidente. Tenemos por otra parte que ya desde mañana, domingo, se quita toda la inmovilización social, pero queda el toque de queda desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Al reactivarse la economía, cosa muy buena, y según dicen pues los expertos y algunos ministros, a final de año ya en un 100% se van a abrir todas las actividades económicas, pero también se está reactivando el robo de celulares. Ha crecido de una manera alarmante este robo y la culpa es los que lo compran. Hay mercadillos donde venden muy baratos todos esos celulares robados. Es toda una cadena que va llevando a la inestabilidad también social, al miedo, a los asaltos, a los asesinatos. Algo que está preocupando mucho, e incluso lo ha dicho el presidente, ha sido el abuso sexual de 5 jóvenes con una joven de 21 años. Y todo esto pues está revolucionando la conciencia, con toda razón, de estos abusos que nunca se pueden permitir, y menos de una manera tan nefasta, cuando incluso drogaron a la persona con la cual abusaron. La Iglesia va a abrir los templos a partir del 1 de noviembre, pero solo para sacramentos, no para la misa. Seguramente la Santa Misa será a partir del 15 de noviembre. De momento, bautizos, también primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, pero con grupos muy reducidos y guardando los protocolos. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Misionera en Timor Oriental dice: mi vocación nació en misión desde que era adolescente. Buenos días, mi nombre es María Cecilia Andereguen, pero me dicen Ceci. Tengo 33 años, soy de Argentina, nací en Buenos Aires y hace 13 años que pertenezco a la congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el año 2017 estoy destinada en misión a Timor Oriental. Timor Oriental es un país que se encuentra en el sudeste asiático. La primera impresión del lugar cuando llegué acá a Timor Oriental, creo que antes de llegar a Timor, mi primera impresión fue cuando subí al avión y subí al avión y de repente estaba yendo a otra mitad del mundo, no sabía dónde, y entonces me senté
Y más allá de que lo había deseado tanto ir en misión y estar enviada, pero me senté en el avión y dije, ¿qué hice? ¿A dónde voy? Pero después, cuando me recibieron las hermanas de la comunidad, acá en Timor hay un gesto que es de bienvenida, que te ponen un tejido típico que se llama tais, entonces el ritual se llama Tara Tais. Y cuando me pusieron ese tejido típico me sentí recibida, ¿no? Me sentí que estaba llegando a mi casa. Después del primer tiempo también fue, bueno, de adaptación. Yo tuve que aprender a hablar tetun, que es la lengua oficial acá en el país. Es un idioma más bien sencillo, pero a mí lo que me costaba o el desafío que tuve para entrar en el idioma era como cambiar la gramática y cambiar como, no es solo la gramática, pero una manera de pensar y de estar, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, es que en el tetun no hay verbo ser, ¿no? Se da por supuesto. Pero a la vez también el arroz tiene 3 palabras. Tiene jare, que es para cuando se cultiva, tiene fos, que es cuando se saca y está en el paquete, y después etu, que es cuando está cocinado. Y yo pensaba, 3 palabras para arroz, ¿para qué? Y no tienen verbo ser. ¿Cómo hace esta gente para comunicarse? Y yo después me di cuenta de eso, ¿no? Que tiene que ver con otro modo como de pensar y de estar, y que yo estaba desafiada y Dios me invitaba como a entrar en un nuevo modo de estar. Un evangelio que me ha estado acompañando, no sé si a lo largo de todo este tiempo, que yo estoy acá hace 3 años, pero por lo menos de estos últimos ejercicios espirituales que hice estando acá, que es el evangelio en el que Jesús lo invita a Pedro a remar más adentro, y me hablaba mucho de mi misión acá también, ¿no? Yo desde que soy adolescente, que la misión, el ir en misión fue muy significativo. Mi vocación nació en misión. Cuando yo era adolescente en el colegio hacíamos misiones en el interior de la Argentina, y ahí yo creo que siempre supe antes que quería ser misionera y después que quería ser consagrada. Y cuando llegó el tiempo de misión acá en Timor, como que esa promesa de Jesús se hizo realidad. Y yo rezaba con este texto de Pedro, porque en el fondo Pedro, primero a la madrugada, Jesús le dice, ¿pescaron algo? Y Pedro le dice, no pescamos nada. Y entonces Pedro lo invita a ir más allá, a remar más adentro, y que iba a encontrar peces, ¿no? Y encuentra peces. Un poco lo que Pedro deseaba, Jesús se lo da. Pero después hay algo en Pedro que al ver tantos peces reconoce quién es Jesús, reconoce su propia identidad y se pone como a los pies de Jesús, como al servicio. Y entonces Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres. Pedro deseaba peces, Jesús le dio peces, pero a la vez le abrió el horizonte, le dijo, no solo peces, no te conformes con poco, hay más, ¿no? Y en el fondo yo creo que Jesús hace eso conmigo, ¿no? Un poco pensando también en qué es lo que he aprendido estando acá en Timor, muchas cosas, creo que necesitaría 3 o 4 días de videos. Una de las cosas en la que he crecido mucho es en la vivencia de la Eucaristía. Nosotras por Carisma tenemos la adoración apostólica. Pero vivir acá me ayudó como a ahondar en mi vivencia de la adoración y de quién es Jesús en la Eucaristía. Primero porque yo venía acostumbrada a tener misa todos los días. Acá, como estamos en una zona de montaña, en realidad las que hacemos celebración todos los días somos nosotras las hermanas, ¿no? Tenemos misa una vez por semana los domingos. Entonces, esto de poder celebrar, porque si nosotras no celebramos, la gente no tiene acceso a la Eucaristía. Después también esto de llevar a Jesús a los enfermos, tenemos que caminar a veces 2 horas, 3 horas para llegar a los enfermos, que si no, no pueden acceder. También esto de caminar 3, 4, 5 horas a veces por camino de montaña con Jesús en el bolso. Esto, ¿no? Como de esto de peregrinar con Jesús. Y después también esto como de mi pertenencia, ¿no? Como de mi pertenencia a Jesús, y que mi pertenencia a Jesús es por medio de los más pobres, ¿no? Yo le pertenezco a Jesús en cuanto me doy a los demás, ¿no? Y en especial como
como a Él presente en este pueblo. Y este pueblo que ha sufrido mucho, que ha sufrido la guerra, que tiene tanta herida, tanta historia, pero que también tiene tanta riqueza y del que yo aprendo tanto. Aprendo como lo que es el sentido de fiesta, de celebración, aprendo lo que es el compartir, por más que tengamos poco, compartir lo que tenemos, el recibir a todos, la alegría, la comunidad. Yo creo que he recibido mucho y que estoy muy agradecida a Jesús y a Jesús presente en su pueblo acá en Timor Oriental. Médicos y científicos piden transparencia en ensayo de vacuna rusa. No hay una fecha precisa para comenzar las pruebas de la vacuna Sputnik V en Venezuela. A principios de octubre llegó el cargamento con 2.000 dosis del fármaco ruso y el gobierno en disputa manifestó su disposición a fabricarla una vez sea aprobada. Sin embargo, hasta la fecha no hay mayor información sobre el ensayo. Manuel Isidro Molina es periodista venezolano y ha manifestado su disposición a ser uno de los voluntarios. El tema es humano, el tema es científico y tecnológico de aportar, porque a fin de cuentas, veámoslo de otro lado, si nadie acepta participar en el experimento, ¿cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna? El comisionado de salud del gobierno interino, José Manuel Olivares, alerta a los potenciales participantes en el experimento al denunciar que las condiciones sanitarias del país no son las óptimas para hacer un estudio de este tipo, pues ni siquiera hay capacidad para realizar las pruebas PCR para descartar que los voluntarios se hayan contagiado con coronavirus. En un país donde no hay agua, donde el 80% de los tomógrafos no funcionan, donde el 78% de nuestros laboratorios funcionan inconstantes, donde se va la luz, donde no hay luz en el 68%, donde no hay agua en el 68% de nuestros hospitales, ir a un estudio clínico, donde tú no vas a tener la rigurosidad académica de verificar al paciente, contactarlo, monitorearlo, saber si sus condiciones se cumplieron en medio de la estructura universal o de la estructura grande del estudio, es un gran acto de irresponsabilidad. La comunidad científica ha pedido transparencia en cuanto a la metodología y los resultados. Es muy importante que los 2.000 personas que van a participar en el estudio tengan claro que son voluntarios y que su participación sea totalmente voluntaria. Que tengan claro que esto es un ensayo, que esto no les confiere protección. La viróloga Flor Pujol recordó que la prestigiosa revista médica The Lancet pidió aclaratorias a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba resultados prometedores luego de que un grupo de expertos cuestionara las conclusiones del proceso con el que se obtuvo la potencial vacuna. Hubo un momento de opacidad donde no se sabía nada de la vacuna. Luego ya se sabe de qué está compuesta, cómo está formulada. Hay una primera publicación que con un número de participantes modesto, pero con resultados positivos, sin efectos adversos. Así que lo que tenemos que esperar es tratando de ser muy objetiva, tenemos que esperar que siga manteniéndose el flujo de información para ir monitoreando pues, el éxito o no pues, de esta vacuna. Desde el gobierno interino de Venezuela acusan al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de intentar hacer campaña política con este ensayo clínico. Maduro utiliza esta herramienta de la vacunación como una herramienta para construir esa falsa normalidad que nos lleve a una elección, sobre el cadáver de los venezolanos el próximo diciembre. Mientras la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha iniciado conversaciones con Rusia para conocer más detalles sobre su vacuna, en Venezuela el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que él, su hijo, su hermana y hasta el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, serán los primeros en probar este fármaco experimental. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y para el final del noticiero, los invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 10 de septiembre de 1978 decía Monseñor Romero: no es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada.
Con esta reflexión profunda de las bienaventuranzas, con esta reflexión profunda del Evangelio, Monseñor de alguna forma nos invita a nosotros a que tenemos que compartir. Que Dios nos da lo que nosotros podamos tener para compartir con aquellos que lo necesitan, para asistir a los pobres, para asistir a los necesitados, para ayudar a aquellos que se acercan a nosotros a pedirnos que nosotros le apoyemos con lo que podamos tener. Gracias, Monseñor Romero, por tan profundo amor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero, edición fin de semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.